Mi escáner marcó que mi boleto de lotería valía 10 millones de dólares. En eso, la cajera me soltó. Ese ya no es tuyo. Me le quedé viendo, todavía apretando el boleto con tanta fuerza que ya lo tenía todo arrugado. ¿Cómo que no es mío? Acabo de escanearlo. 10 millones de dólares. La máquina acaba de mostrarlo. La cajera, que según su gafete se llamaba Patricia, me miraba con una cara rara. No era ni alivio ni alegría. Más bien parecía que le daba lástima y estaba incómoda. Señor, necesito que se calme. Ese boleto fue reportado como robado hace 3 días. La comisión de la lotería lo bloqueó en el sistema. Sentí el corazón latiéndome tan fuerte que hasta lo escuchaba en los oídos. ¿Robado? Yo mismo compré ese boleto en una gasolinería de Phoenix hace 2 semanas. Tengo el recibo en mi cartera. Empecé a buscarlo, pero con las manos temblando acabé tirando todas mis tarjetas sobre el mostrador mientras intentaba encontrar la prueba de que ese boleto era mío. Mi boleto. La única oportunidad que tenía para salirme del trabajo de la construcción que me estaba acabando la espalda y del departamento con goteras que nunca pude arreglar. Patricia levantó la mano y me di cuenta que había presionado algo debajo del mostrador. Señor, ya llamé a la policía. Van a venir para aclarar esto. Si usted compró el boleto legalmente, pues no habrá problema en comprobarlo. Pero la neta, su tono me dejó claro que no me creía. Empecé a repasar mentalmente las últimas 2 semanas, tratando de acordarme de todo. Me detuve en una Shell de camino a casa, pagué $20 en efectivo por varios boletos al azar, los guardé en la guantera y ya ni me acordé de ellos. Apenas anoche me puse a revisar los viejos, escaneando uno por uno con la app del celular, sin esperar nada, hasta que uno hizo que el celular se iluminara con esos números que ni creía posibles. 10 millones de dólares. Con eso podía dejar mi chamba, pagar todas las deudas y hasta intentar arreglar las cosas con mi ex, que se fue porque nunca pude darle la estabilidad que quería. Mire, esto debe ser un error, le dije, haciendo el esfuerzo por no sonar nervioso. Yo no robé nada. Solo soy un trabajador que compró un boleto. Ese boleto me pertenece. Patricia ya ni me volteaba a ver, y los clientes ya se estaban empezando a asomar. En menos de 5 minutos llegaron 2 policías, rapidísimo, a menos que ya estuvieran cerca. Señor, soy el oficial Davis, y él es el oficial Thompson. Necesitamos que nos acompañe para unas preguntas sobre el boleto que está intentando cobrar. El oficial Davis, el alto, tenía la mano cerca de su pistola, no como amenaza, pero listo por si acaso. ¿Estoy arrestado? Se me quebró la voz, aunque yo sabía que no hice nada ilegal. Ese boleto lo compré legalmente y puedo demostrarlo. El otro, Thompson, que parecía novato, sacó una libreta. ¿Puede decirnos dónde y cuándo compró ese boleto en específico? Les conté lo de la Shell en Phoenix, que fue hace 2 semanas, un miércoles en la tarde saliendo del trabajo, que llegué lleno de polvo, pagué con un billete de 20 y ni recibo, me dieron porque la impresora no servía. El que me atendió era un chavo joven con un tatuaje en el brazo. Recordé los detalles por la pura adrenalina y desesperación. El oficial Davis anotaba todo, pero su cara seguía igual de seria. El problema es, señor, se detuvo esperando mi nombre. Sullivan, Michael Sullivan. Les enseñé mi licencia, aunque seguía temblando. El problema, señor Sullivan, es que ese boleto fue reportado como robado de una casa en Scottsdale hace 3 días. El dueño dice que alguien entró a su oficina y se llevó varios boletos, incluyendo el ganador. Sentí como si se me fuera el alma. Eso no puede ser. Yo compré ese boleto hace 2 semanas, mucho antes de que supuestamente lo robaran. ¿Cómo voy a robar algo que ya era mío? Los oficiales se miraron entre sí, como si se estuvieran hablando sin palabras. El dueño asegura que compró ese boleto hace 4 semanas y lo tenía guardado en su oficina. Dice que revisaba seguido sus boletos y ya sabía que era el ganador antes de que se lo llevaran. No tenía sentido, y así lo dije. Si ya sabía que era ganador, ¿por qué no lo cobró de volada? ¿Quién deja guardado un boleto de 10 millones semanas enteras? Davis cerró su libreta. Eso es justamente lo que queremos esclarecer. Por ahora, hay 2 personas reclamando el mismo boleto. Va a tener que venir con nosotros a la estación para hacer una declaración formal. Volteé a ver a Patricia, que seguía detrás del mostrador, atenta a todo. ¿Puede al menos guardar el boleto en un lugar seguro? No quiero que desaparezca mientras se aclara esto. Asintió, metió el boleto en un sobre, lo selló bien y escribió algo por fuera. La comisión de la lotería lo va a guardar hasta que se resuelva quién es el verdadero dueño. Ya en la estación me pasaron a una sala de entrevistas que olía a café viejo y puro estrés. Después de 20 minutos entró una detective, Sarah Chen, cargando un folder gordísimo. Señor Sullivan, le voy a hablar directo. El hombre que dice que le robó el boleto se llama Lawrence Whitmore. Es un desarrollador muy reconocido en Scottsdale. Está en el consejo y tiene muy buena reputación. Abrió el folder y me enseñó el reporte de policía de hace 3 días. Denunció un robo en su casa. Dijo que no se llevaron nada más que unos boletos de lotería que tenía en su oficina. Trajo comprobantes de compra de varios lugares del último mes, incluyendo el boleto ganador que usted dice que es suyo. Los papeles se veían oficiales, con fechas, horas
hasta videos de cámaras de seguridad de otra gasolinera donde se ve a Whitmore comprando boletos y una declaración de su esposa diciendo que los boletos siempre estaban en la oficina. Eso no prueba nada, alegué, aunque ya empezaba a dudar. Esos recibos pueden ser de otros boletos. ¿Cómo se sabe que uno de esos es el mío? La detective Chen me miró con detenimiento. Esa es justo la cuestión, ¿verdad? La comisión de la lotería está rastreando el número de serie de su boleto para ver el historial. Si se vendió en la Shell de Phoenix hace 2 semanas, eso lo ayuda a usted. Si salió de otro lado hace 4 semanas, eso apoya la versión de Whitmore. Se quedó callada unos segundos. El problema es que la gasolinera Shell que mencionaste se quemó la semana pasada. Todos sus registros del último mes se perdieron, desde las ventas hasta las cámaras de seguridad. El momento fue tan oportuno que es imposible no sospechar. Déjame adivinar, ¿el incendio fue después de que Whitmore reportara que le habían robado el boleto? Chen asintió con calma. Hace 3 días, justo el mismo día que fue a la policía. El perito dijo que fue un accidente, un corto en la oficina de atrás. Pero sí, la verdad es que la coincidencia está muy rara. Me incliné hacia la mesa para intentar que dejaran de temblarme las manos. Detective, yo soy albañil y me pagan $40,000 al año. Mi camioneta ya está para el arrastre y vivo en un departamento donde ni el casero arregla las fugas. ¿De verdad cree que yo tengo cómo incendiar una gasolinera para tapar mis huellas? Más bien pareces alguien que, si tuviera la oportunidad de llevarse $10 millones, igual y se animaría a correr el riesgo, dijo Chen. Pero no lo dijo para acusarme. Solo estaba exponiendo las cosas, como quien no quiere dejar nada fuera. La pregunta es si esa desesperación te llevó a meterte a casa de Whitmore, o si alguien más te está echando el muerto. Nos quedamos en silencio, la duda flotando entre los dos. ¿Por qué alguien querría echarme la culpa? Aunque mientras lo pensaba, ya me empezaban a venir ideas. Chen cerró la carpeta golpeándola con la pluma. Eso es justo lo que quiero saber. Dime, ¿qué relación tienes con Lawrence Whitmore? ¿Alguna vez lo has visto? ¿Trabajaste para él? ¿Tienen algún tipo de conexión? Negué con la cabeza, pero de repente me vino a la mente algo que me puso los pelos de punta. Espere, hace como 3 meses estuve en una chamba de remodelación en Scottsdale, una casa impresionante. El contratista para el que yo estaba subcontratando comentó que el dueño era un desarrollador pesadísimo. Nunca lo conocí en persona, pero estuve ahí unas 2 semanas poniendo tabla roca y acabados. La cara de Chen se puso seria. ¿Te acuerdas de la dirección? Sí me acordaba. Se la di y la apuntó antes de salir de la sala. Regresó 20 minutos después, ya con otra cara, menos desconfiada y más preocupada. Esa casa es de Lawrence Whitmore. Hace 3 meses estuviste trabajando justo ahí. Empezaba a ver hacia dónde iba todo, y no me gustaba nada. Entonces Whitmore al menos sabe quién soy, o pudo haberme visto. ¿Será que me está usando de chivo expiatorio? Chen se volvió a sentar frente a mí. Esto es lo que pienso. Whitmore compró el boleto ganador y se dio cuenta del lío. Está casado, y en Arizona todo se reparte a la mitad si te divorcias. Si cobra el premio tal cual, a su esposa le toca la mitad. Pero si dice que le robaron el boleto y alguien más intenta cobrarlo, puede meter pleito, pelear la propiedad, incluso lograr que lo declaren inválido hasta que termine el divorcio. Sentí que la cabeza me daba vueltas. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no solo decir que se lo robaron y ya? Chen sacó más papeles. Porque eres el blanco perfecto. Estuviste en su casa, tuviste acceso, eres trabajador, con broncas de dinero, justo el tipo de persona que un jurado se imagina capaz de hacer algo así si hay millones de por medio. Y además, compraste boletos de lotería en esos días, así que la historia embona. Esto suena como de locos, dije, aunque admito que tenía lógica, por retorcida que fuera. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo pruebo que el boleto es mío si lo único que había se quemó en el incendio? A Chen se le notaba que también se hacía la misma pregunta. Tenemos que encontrar algo, lo que sea, que demuestre que compraste ese boleto justo en ese momento. Algún testigo, alguna pista, cualquier cosa que te ubique ahí el día que dices. Me esforcé por acordarme de todo. Pagué en efectivo, así que de tarjeta nada. Pero sí recuerdo a otro cliente, un señor grande que estaba comprando cigarros y se quejaba del precio. Y el muchacho que atendía tenía un tatuaje muy llamativo, como un fénix saliendo de las llamas en el antebrazo. Si damos con él, tal vez se acuerde de mí. Chen tomó nota. El dueño tiene que tener los datos de los empleados, aunque no queden registros de ventas. Vamos a buscar a todos los que trabajaron ese día. Se levantó. Mientras tanto, puedes irte, pero no salgas de la ciudad. Y señor Sullivan, si me está mintiendo y sí se metió a la casa de Whitmore, más le vale decir la verdad de una vez. La miré directo a los ojos. Detective, sí tengo muchos problemas. Estoy quebrado, divorciado, cansado y a punto de perderlo todo. Pero no soy ladrón. Ese boleto lo compré yo, y no voy a dejar que un rico abusivo me quite mi única oportunidad de salir adelante. Chen asintió, y hubo algo en su mirada que me hizo pensar que sí me creía. La semana siguiente intenté hacer mi vida normal, pero todo me resultaba irreal. Fui al trabajo, clavando y poniendo tabla roca.
sabiendo que o era millonario o estaba a nada de caer al bote por ratero. Mis compañeros ya se habían enterado del boleto. En estos lugares todo se sabe rápido, y las reacciones iban desde el chisme hasta la desconfianza. ¿A poco sí te ganaste 10 millones? Me preguntó mi amigo Carlos en la comida. ¿O ya hiciste alguna locura? Le conté lo que estaba pasando y vi cómo le cambiaba la cara de curioso a preocupado. No, pues qué mala onda. Pero si ese Whitmore es tan pesado y tiene conocidos, seguro está forrado de abogados. ¿Tú con qué cuentas? Y esa pregunta sí me pegó, porque la neta es que no tenía nada, solo la verdad, y estaba aprendiendo que eso muchas veces no sirve de mucho. Un miércoles, mientras cambiaba plafones en una oficina, la detective Chen me habló. Ya encontramos al trabajador de la Shell. Se llama Dylan Martínez. Tiene 22. Estudia y trabaja medio tiempo. Se acuerda de ti. Sentí que el corazón se me quería salir. ¿De veras? Chen sonaba un poco más optimista, pero con reservas. Recuerda que llegó un cliente como tú en la tarde lleno de polvo a comprar boletos de lotería con un billete de 20. Se acuerda porque le hiciste un chiste de que ya por fin te ibas a jubilar y él te dijo que todos decían lo mismo. También recuerda que ese día la impresora de la lotería no servía, por eso no hubo recibo. Sentí tanto alivio que tuve que sentarme en los tabiques. Entonces eso sí prueba que estuve ahí, que ese día compré boletos. Pero lo siguiente que dijo Chen me desanimó por completo. Eso solo prueba que estuviste en la gasolinera Shell y que compraste boletos de lotería, pero no demuestra que el boleto ganador en específico lo compraste tú. Los abogados de Whitmore dicen que bien pudiste haber comprado varios boletos en diferentes lugares ese día, y que uno de ellos pudo haber sido donde Whitmore asegura que compró el suyo. Todo ese rollo legal me traía al borde de la locura. Entonces, aunque haya un testigo, ¿igual no puedo demostrar que el boleto es mío? Chen soltó un suspiro pesado. La comisión de lotería va a traer a un perito forense para analizar el boleto. A veces logran obtener información del papel, la tinta o el patrón del número de serie que puede indicar dónde y cuándo se vendió, pero no es algo exacto. Le agradecí y terminé la llamada, sintiendo cómo se me iba la esperanza tan rápido como había llegado. Esa misma noche, me marcó un número desconocido. Señor Sullivan, habla Richard Keller. Soy abogado y quiero platicar con usted sobre su caso de la lotería. Mi primer instinto fue colgar, pensando que era algún abogado de Whitmore intentando intimidarme, pero Keller lo aclaró rápido. Represento a un grupo especializado en disputas de lotería. Trabajamos a comisión, o sea, solo cobramos si usted gana. He estado siguiendo su caso, y la verdad creo que Lawrence Whitmore está actuando de mala fe. Que un profesional me validara me hizo sentir que volvía a respirar después de estar ahogándome. ¿Cómo se enteró de mi caso? Keller se rió. Señor Sullivan, un pleito por una bolsa de 10 millones de dólares que involucra a un funcionario público claro que sale en las noticias. La gente piensa que usted está intentando robar el premio, pero yo investigué a Lawrence Whitmore y no es la primera vez que anda metido en broncas financieras. Durante la siguiente hora, Keller me contó todo lo que había encontrado sobre Whitmore. Demandas por fraude de ex-socios, 2 ex-esposas que lo acusaron de esconder dinero en los divorcios. En fin, que el tipo tenía fama de jugar chueco cuando había lana de por medio. Mi teoría, me explicó Keller, es que Whitmore sí compró un boleto ganador, pero está en pleno divorcio con su tercera esposa. Si lo cobra ahorita, ella se lleva la mitad, es decir, 5 millones. Pero si el boleto queda atorado en una pelea legal 1 o 2 años, cuando termine el divorcio podría reclamarlo como bien separado. El nivel de cinismo era brutal. O sea que está dispuesto a destruirme la vida solo para no darle dinero a su esposa. Keller se rió, pero con amargura. Se sorprendería de lo que la gente rica es capaz de hacer para no soltar un peso. El verdadero reto es si podemos demostrarlo. Me explicó una estrategia legal, que no solo consistía en defenderme de las acusaciones de Whitmore, sino también en contraatacar, impugnar sus reclamos y revisar sus cuentas para buscarle el motivo de fraude. Esto se va a poner feo, me advirtió Keller. Whitmore tiene dinero y contactos. Va a tratar de destruir tu reputación, sacar todos tus trapos al sol y hacerte ver como un ratero desesperado. ¿Estás listo para eso? Pensé en todo lo que había pasado. Mi divorcio, la quiebra de hace años, ese arresto por manejar borracho cuando era joven, algo que me costó casi 10 años superar. Todo eso iba a salir a la luz y todo el mundo lo iba a saber. No tengo de otra, le dije al final. Si me rindo ahorita, es como aceptar que soy un ladrón. Capaz y hasta acabo en la cárcel, y si no, de todos modos nunca podría volver a ver a nadie a la cara en este pueblo. Al menos si lucho, tengo una oportunidad. Pude sentir la aprobación de Keller en su voz. Eso es justo lo que quería escuchar. Voy a presentar una reclamación formal ante la Comisión de Lotería y a preparar una demanda contra Whitmore por difamación y fraude. Esto va para largo. La demanda se presentó 2 días después, y ahí empezó lo bueno. Los abogados de Whitmore me contrademandaron acusándome de robo, fraude y conspiración. Me pidieron mis registros telefónicos, estados de cuenta, historial de trabajo. Entrevistaron a mi exesposa y de alguna manera la convencieron para que declarara sobre mis broncas de dinero y mi tendencia a tomar riesgos. Rachel, mi ex, me llamó después de dar su testimonio, la voz llena de culpa. Michael, perdón.
torcieron todo lo que dije. Yo solo conté que tenías problemas económicos, pero jamás diría que eres capaz de robar, y lo manipularon para que pareciera que sí. Ni siquiera podía enojarme porque sé cómo se las gastan los abogados. No te preocupes, Rachel, sé que no fue tu intención. Se quedó callada un rato. ¿De verdad crees que ganaste ese dinero? ¿10 millones? La pregunta se quedó en el aire, cargada de todo nuestro pasado. Estoy seguro. Ese boleto lo compré legalmente, y no voy a dejar que Whitmore me lo quite solo porque tiene más dinero y abogados. El suspiro de Rachel traía años de desilusión. Siempre fuiste necio. Ojalá tengas razón, Michael. De verdad lo espero. Colgamos y me quedé solo en mi departamento, viendo la mancha de humedad en el techo que no dejaba de crecer, pensando en cómo habría cambiado mi vida si hubiera revisado ese boleto en cuanto lo compré, en vez de dejarlo olvidado en la guantera 2 semanas. El análisis forense del boleto tardó 6 semanas, y cuando por fin llegaron los resultados, todo fue inconcluso. El perito no pudo decir con certeza dónde ni cuándo se había vendido el boleto, solo con la evidencia física. El número de serie indicaba que venía de un lote vendido en varias tiendas de Phoenix y Scottsdale durante 3 semanas que cubrían tanto la fecha que yo decía como la de Whitmore. En resumen, la evidencia física no resolvía nada. Keller me avisó con la noticia, y se notaba su frustración. La buena noticia es que tampoco desacredita tu versión. Básicamente estamos empatados, lo que significa que esto se va a juicio, y un jurado tendrá que decidir a quién le cree. La idea de que mi destino dependiera de 12 desconocidos me ponía los pelos de punta. ¿Y qué posibilidades tenemos? Keller dudó antes de responder. La neta está en 50 y 50. Whitmore tiene credibilidad y recursos, pero también tiene motivos para mentir. Tienes el testimonio de Dylan de que sí compraste boletos ese día, pero no puedes demostrar cuál era el tuyo. Todo dependía de cuál historia le pareciera más convincente al jurado. El juicio arrancó un lunes por la mañana, a finales de octubre, casi 6 meses después de que escaneé ese boleto. La sala estaba a reventar de periodistas, curiosos, y lo que yo asumí que eran seguidores de Whitmore. Pura gente bien vestida que me miraba como si fuera algo que se habían quitado de sus zapatos carísimos. Whitmore estaba sentado con toda la calma del mundo en la mesa del demandante, seguro de sí mismo, su cabello canoso perfectamente peinado, y con un traje que seguramente costaba más que mi camioneta. Saludó al juez como si fueran cuates de toda la vida, y probablemente así era. La selección del jurado se llevó 2 días, con las 2 partes luchando por cada puesto. Keller buscaba gente de clase trabajadora que pudiera ponerse en mi lugar, mientras que los abogados de Whitmore querían puros profesionistas de lana, que me fueran a ver como un peligro para la propiedad privada. Al final, quedó un grupo variado, 6 mujeres, 6 hombres, de edades que iban desde los 20 y tantos hasta los 70, y de todo tipo de nivel económico. Ellos iban a decidir si yo era millonario o un ratero, y no podía descifrar nada en sus caras. Los abogados de Whitmore abrieron el caso contando la historia de un empresario chambeador y exitoso, víctima de un trabajador de la construcción en apuros y con problemas de apuestas. La evidencia va a demostrar que el señor Sullivan tenía acceso a la casa del señor Whitmore durante una remodelación. Sabía cómo estaba distribuida la casa, sabía dónde guardaba el señor Whitmore sus cosas de valor y vio la oportunidad. Cuando el señor Whitmore se dio cuenta de que le faltaban unos boletos de lotería y denunció el robo, el señor Sullivan se asustó, pero en vez de desaparecer, se dejó llevar por la avaricia. Pensó que podía cobrar el boleto ganador y que nadie sospecharía si un trabajador de la construcción ganaba la lotería. La historia era creíble y me hacía ver justo como alguien capaz de robar por oportunidad. Whitmore subió al estrado y soltó su versión como si la hubiera ensayado 1000 veces. Llevo años comprando boletos de lotería. Siempre los guardo en mi oficina y los reviso seguido. 2 días antes del robo, escaneé mis boletos y uno marcaba un premio de $10 millones. No lo reclamé en ese momento porque quería consultarlo con mi asesor financiero para ver los impuestos y la mejor forma de manejar el dinero. El contrainterrogatorio de Keller fue directo al cuello. Señor Whitmore, ¿no es cierto que está en pleno proceso de divorcio? La seguridad de Whitmore se tambaleó un poco. Eso es un tema personal, pero Keller no lo soltó. ¿No es cierto que según la ley de bienes mancomunados de Arizona, cualquier premio de lotería que se reclame durante el matrimonio se parte a la mitad con su esposa? El abogado de Whitmore brincó diciendo que no venía al caso, pero el juez dejó que la pregunta pasara. Sí, técnicamente es cierto, pero esa no fue la razón por la que tardé en reclamar el boleto. Entonces Keller sacó unos papeles. Tampoco es cierto que, según registros judiciales de otros divorcios, usted ocultó bienes más de una vez. Los abogados brincaron con más objeciones, pero ya era tarde. El jurado ya sabía que Whitmore tenía fama de hacer maniobras financieras y que tenía un buen motivo para enredar el premio de la lotería hasta que terminara su divorcio. Cuando Keller terminó, Whitmore ya no parecía tan víctima. Más bien quedaba como alguien con algo que esconder. Luego me tocó a mí subirme al estrado y nunca en mi vida había estado tan nervioso. Keller me fue guiando por mi historia,
que compré los boletos en la Shell, los guardé en la guantera y hasta semanas después me acordé de ellos. ¿Por qué no los revisó en cuanto los compró?, preguntó Keller, sabiendo que esa era la pregunta que venía. Pues porque llevo años comprando boletos y nunca gano nada. Ya ni esperanza tenía. Solo los revisé esa noche porque andaba limpiando la camioneta y me encontré un montón de boletos viejos. Era la neta, aunque hasta a mí me sonaba triste. Los abogados de Whitmore me hicieron pedazos en el contrainterrogatorio. Sacaron mi bancarrota, mi divorcio, un arresto de hace 15 años por manejar borracho y mostraron mis cuentas bancarias llenas de sobregiros y saldos ridículos. Señor Sullivan, ¿no es cierto que hace 3 meses estuvo a punto de ser desalojado? Lo admití. ¿Y también debía dinero a varios acreedores? También era cierto. Entonces usted estaba desesperado por dinero, ¿verdad? Estaban pintándome como alguien al borde, y el jurado lo notaba. Pero luego Keller llamó a Dylan Martínez, y el chavo fue directo y muy seguro. Lo recuerdo porque hizo un chiste de que por fin iba a ganar lo suficiente para jubilarse. Nos llegan muchos clientes por boletos de lotería, pero lo recordé porque estaba cubierto de polvo y se veía agotado. Compró $20 de boletos y la impresora estaba descompuesta, así que le pedí disculpas. Los abogados de Whitmore trataron de hacerlo dudar. ¿No pudo haber venido el señor Sullivan otro día? ¿No ve usted a cientos de clientes cada semana? Pero Dylan no se dejó. Recuerdo ese día porque era mi último turno antes de vacaciones. La impresora me metió en problemas con el gerente y me acuerdo del cliente por la broma y el polvo. No era una prueba irrefutable, pero sí respaldaba mi versión. Después Keller presentó a un investigador privado que había entrevistado al jefe de bomberos sobre el incendio de la Shell. El reporte dice que el cableado que causó el incendio fue manipulado, tal vez a propósito, aunque no había pruebas suficientes para llamarlo incendio provocado. Eso sí, el momento fue sospechoso. El incendio pasó a las pocas horas de que el señor Whitmore reportó el robo del boleto. Los abogados de Whitmore respondieron con testigos de carácter, socios de negocios, gente de la iglesia, hasta su pastor. Todos juraron que Lawrence Whitmore era un hombre recto que jamás inventaría un robo por dinero. El mensaje era claro. ¿A quién le iban a creer más? ¿A un empresario respetado y del cabildo o a un trabajador en quiebra? Los alegatos finales llegaron después de 3 semanas. Los abogados de Whitmore me pintaron como un ratero desesperado que solo aprovechó una oportunidad, mientras que Keller hizo ver a Whitmore como un millonario manipulador que usaba su poder para protegerse sacrificando a otros. La pregunta que deben hacerse, dijo Keller al jurado, es quién tiene más que perder si miente. El señor Sullivan se juega hasta la cárcel si no dice la verdad. El señor Whitmore se jugaba $10 millones que tendría que repartir con su esposa si decía la verdad. ¿Quién tenía entonces más motivos para mentir? El jurado deliberó durante 4 días, y según Keller, eso era buena señal. Si estuvieran tan seguros de que eres culpable, ya habrían decidido. Que se tarden quiere decir que están batallando con la evidencia. Cuando dieron el veredicto, sentí que el aire me faltaba mientras la portavoz del jurado se levantaba para leerlo. En el caso del boleto de lotería en disputa, fallamos a favor del demandante, Michael Sullivan. El juzgado explotó en murmullos. La cara de Whitmore se puso roja y en segundos lo rodearon sus abogados. Yo me quedé sentado, congelado y sin poder creerlo, hasta que Keller me puso la mano en el hombro y me dijo, «Ganaste. El boleto ya es tuyo legalmente». Pero la alegría no duró mucho, porque Whitmore en ese mismo instante metió una apelación y la comisión de la lotería avisó que se iban a quedar con el boleto hasta que terminaran todos los procesos legales. «Esto puede tardar otro año», me advirtió Keller. «Whitmore tiene dinero para alargarlo lo que quiera. Así que sí, había ganado la batalla, pero todavía no la guerra, y yo ya estaba exhausto después de meses de pleitos y tensión. Todo cambió, sin embargo, 2 semanas después del veredicto. La detective Chen me llamó con una noticia que lo ponía todo de cabeza. Resulta que la esposa de Whitmore pidió el divorcio al día siguiente del fallo y exigió todos los documentos relacionados con el asunto del boleto. Sus abogados encontraron algo raro. Chen me contó que la esposa había contratado a unos contadores forenses, quienes revisaron todas las compras de lotería de Whitmore en el último año. Descubrieron que él solía comprar boletos en grandes cantidades, los revisaba en ese momento y luego anotaba los que no ganaban como pérdidas en sus impuestos. Pero nunca hubo registro de que comprara boletos en ninguno de los lugares donde decía haberlo hecho en la fecha de mi boleto ganador. Todo apuntaba a que Whitmore había alterado su historial de compras, falsificando los recibos para que coincidieran con las fechas. Los abogados de su esposa decían que esto era fraude y además que le había escondido un bien dentro del matrimonio. Así que pidieron una revisión completa de todas sus finanzas. Esa revelación lo destrozó. En menos de un mes, salieron más pruebas, como que le pagó al dueño de una gasolinera Shell para provocar el incendio que destruyó los registros de compra. El dueño, acorralado y enfrentando cargos por incendio, terminó cooperando con las autoridades y entregó grabaciones donde se oía a Whitmore ofreciéndole $50,000 para que tuviera un accidente eléctrico.
Whitmore acabó arrestado por conspiración para provocar un incendio, fraude de seguros y falso testimonio. Sus abogados buscaron rápido un acuerdo, y para conseguirlo, tuvieron que retirar todas las apelaciones y reconocer que el supuesto robo del boleto nunca pasó. 8 meses después de que pasé el boleto por el escáner, la comisión de la lotería por fin liberó el dinero, $10 millones, que tras impuestos y honorarios de abogados, igual me alcanzaron para darle un giro completo a mi vida. Keller cobró su parte, que fue bastante, pero justa, porque él me salvó de acabar en la cárcel. La detective Chen cerró el caso diciendo en su informe lo cerca que estuvo el sistema de fallarme, solo porque yo era pobre y el otro tipo era rico. Si la esposa de Whitmore no hubiera metido a esos contadores, si el dueño de la gasolinera no se hubiera rajado, quién sabe si podrías haber demostrado tu inocencia, me dijo cuando nos vimos por última vez. Ese comentario me sacudió. Estuve a punto de perderlo todo, y la única razón por la que gané fue porque la avaricia de Whitmore no tuvo límites. Renuncié al trabajo de construcción en cuanto cayó el dinero en mi cuenta, y las primeras semanas viví como en un sueño, sin creerlo del todo. Liquidé mis deudas, compré una casa sencilla, e invertí la mayor parte del dinero con el consejo de Keller. Rachel me llamó para felicitarme, y tuvimos una larga plática sobre lo que pudo haber pasado si yo hubiera ganado la lotería cuando todavía estábamos casados. Sabes que esto no cambia nada entre nosotros, me dijo con cariño. Nos divorciamos porque cada quien quería algo distinto, no por falta de dinero. Sabía que tenía razón, pero una parte de mí seguía pensando si la estabilidad económica habría cambiado nuestro destino. Nunca lo sabría, y estaba aprendiendo a estar en paz con eso.